Muy buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan en la mañana de hoy? Mañana es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Una efeméride más que importante para tener en cuenta, sobre todo porque el primer paso para prevenir es hablar. Por eso estamos en LSR con Jessica Hughes, que es la jefa del área de salud mental del Hospital de Villa Argina. Jessica, buen día. Está bien, buen día. Bueno, gracias por venir. Sabemos que es una fecha bastante complicada con este día, ¿no es cierto? Y queremos hablar sobre todo de, en general, la parte de las estadísticas que sabemos que son muy crudas, ¿no? Y como decíamos fuera del micrófono, a veces hay que ir a lo particular y no sobre todo a la masa, a la estadística. Pero es importante recalcar, por ejemplo, que los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, las mujeres tienen más intentos, digamos, concretados, ¿no es cierto?, sí, de suicidios. Sí. Desglosemos un poco esta estadística y hablemos también de cómo vemos en otra persona indicios de que puede llegar a ocurrir, que puede llegar a concretar, ¿no es cierto? Sí, es importante aclarar que el suicidio, el intento de suicidio tiene como distintas raíces. Nosotros no hay como una relación causal directa con determinadas cuestiones. Hay cuestiones sociales, hay cuestiones afectivas, hay cuestiones familiares que económicas que van incidiendo. Lo que sí nosotros siempre decimos es que el mayor número de intentos de suicidio es prevenible. Y es prevenible en general a partir del grupo cercano. Esto que decís vos es cierto, las estadísticas muestran que los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres, pero que el mayor número de intentos, bueno, es de las mujeres, eso tiene que ver con unas cuestiones de mecánica, que sí, por ahí no es importante hablar, y por ahí esto que teorizamos un poco, ¿no?, de cuáles son qué aspiraciones sociales hay que se juegan, ¿no?, también. Estereotipos y todo ese estilo. Estereotipos, sí. Lo que nosotros siempre planteamos, esta cuestión es importante, bueno, ahora como tenemos tanto acceso a las redes, circula como mucha información respecto al Día Mundial. Es importante recalcar que es el Día Mundial, el Día Nacional y el Día Provincial, digamos. Okay. Si algo tenemos en Argentina es que tenemos una cantidad de leyes que son como de avanzada. Después podemos ponernos a pensar en la aplicación y en la generación de políticas sanitarias respecto a eso, pero es cierto que tenemos leyes en prevención del suicidio de avanzadas en el mundo, con especificaciones directas en cómo trabajarlos y cómo son los niveles de aplicación, tanto en lo local, en lo provincial, en lo nacional. Yo te puedo hablar, bueno, de lo provincial. La ley 5595, que es la que, digamos, adhiere a la nacional, la 27130, es una ley relativamente nueva, pero bueno, la nacional sí es del 2015, tiene más años. Y estipula una serie de cuestiones, digamos, si bien el órgano de aplicación es el Ministerio de Salud, especifica una serie de cuestiones para todos los órdenes de la sociedad para trabajar, ¿no? No es que si bien es una problemática compleja para salud, los intentos de suicidio, es cierto que todas las instituciones tienen que movilizarse. Nosotros en la provincia tenemos como ámbito de aplicación el Ministerio y tenemos el programa de salud comunitaria, que es el programa provincial, que está en 33 de los 35 hospitales. O sea que casi toda la provincia hay servicios de salud mental a donde se puede recurrir por orientación, digamos, hospitales en lo local, digo, ¿no? Por orientación, por asesoramiento o las guardias en caso de que alguna persona tenga algún intento o alguna ideación, digamos, en este sentido. Exacto. También hay otra estadística que dice que por cada suicidio hay 20 intentos fallidos. Sí. Y me parece importante lo de los 20 intentos porque son 20 posibilidades, oportunidades para asistir a la persona. Para pedir ayuda. Exacto. Sí, hay un mito, bueno, en las redes circulan mucho, ¿no? El mito y realidad, que es interesante porque hay un mito como muy difundido de que quien quiere suicidarse no avisa. Y bueno, esto no es así. En general hay pedidos de ayuda de distintas formas.
O hay formas de ver que la persona está atravesando alguna situación compleja en lo conductual. Probablemente por ahí no hable de una idea de muerte. Es muy difícil en nuestra sociedad hablar de la idea de muerte. Si bien todos los seres humanos atravesamos situaciones donde la idea de muerte se fantasea, quizás que no se realiza el intento, pero la idea puede circular. Pero hay algunas señales de alerta, ¿no es cierto? Sí, puede haber cambios de conducta, retraimiento, o digamos hacer referencias, porque no a esto, digamos hablar como recurrentemente, digamos también puede ser la otra cara, ¿no? Y siempre lo que nosotros decimos es que siempre el límite de la atención es la vida, entonces siempre es mejor consultar. Es preferible consultar y asesorarse, digo, o hablar con esto de, bueno, hablemos de salud mental, que está tan de moda, que digamos, está como de moda eso, pero por otro lado siguen como rodeado de prejuicios el hablar de la salud mental propia. Por ahí esto de tender un puente al otro, ¿no? Darle la posibilidad de que el otro hable. Nosotros, en general, la gente conoce a sus seres queridos y empieza como a detectar algunas cuestiones. Bueno, es importante hablar. El otro mito del que se habla es si le decís, le hablás de la idea del suicidio, esto genera como más idea. Y no, al contrario, muchas veces genera como cierto alivio. La persona que presenta alguna ideación suicida porta en sí demasiado sufrimiento. Entonces, el hecho de hablar a veces alivia y pone como en juego el sufrimiento. Está comprobado que en general la gente la idea no es de terminar con la vida, la idea es de terminar con el sufrimiento que está acarreando. Tal cual. Entonces, por eso, gracias a Dios, son más los intentos, digamos, porque en general ha habido alguna mano tendida o alguna ida a la guardia de algún hospital o algún familiar que detectó y pidió y consultó. Digamos, me parece que en eso el número nos ayuda a pensar esto, que quizás que en esto que yo decía, ¿no? Que es prevenible en la medida que haya una oreja o una mano tendida. Exacto. ¿No? Sí. Como te comentaba también fuera del micrófono, ayer estaba viendo una charla TED de una chica que a los 15 años intentó, ¿no es cierto?, suicidarse, no lo logró. Y lo llevó toda su vida, ¿no? Como una mochilita cargada y pesada. Y un día en una reunión de trabajo, una de las amigas que tenía ahí le cuenta, che, no, a mí me pasó esto, tal cosa. Y ella dijo, ay, a mí también. Y sintió como un alivio poder hablarlo con otra persona, algo que antes no ocurrió en ningún momento. No lo había hablado ni con la familia, ni con las amigas, ni en ningún otro ámbito. Y me parece súper importante esto, ¿no? Recalcar que todos podemos ser esa compañía, esa contención de alguien que está pasando por un momento mal. Sí, no, porque digamos, siempre lo primero que se piensa es en un profesional. Sí. Y en la realidad es imposible que haya un profesional al lado de cada situación, digamos. Las 24 horas. Claro, para escuchar. Sí, es cierto que está la posibilidad de recurrir a un profesional, sobre todo en el hospital, y hacer una consulta, pero en el cotidiano todos somos puentes para escuchar y estar atentos. Hay veces que de entre amigos en una charla, digo, adolescentes hablando cualquier cosa, uno empieza como a hablar y otro dice, y por ahí eso lleva a la posibilidad de consultar, si bien quizás que no está como la idea firme, pero bueno, aunque esté como esta fantasía, digamos, yo siempre digo, bueno, hay que salir como de esta idea de pensar en el suicidio, sino que pensar más en el sufrimiento que lleva a eso, ¿no? Que lleva a que esta fantasía se instale. Y sí, todos somos vehículos. En la adolescencia es muy importante los pares, y uno dice, bueno, son menores, sí, son menores, pero bueno, también muchas veces son el puente para poder recurrir a un adulto y pedir ayuda. Sí, tal cual. Hay otra estadística ahora también que hablamos de la adolescencia. Entre los 15 y los 29 años, la segunda causa de muerte es el suicidio. Así que hay que prestar atención sobre todo a los jóvenes, ¿no? Sí, y se incrementa de nuevo en la tercera edad. También. Sí. Hay como ciertos públicos, ¿no? Que son más, hay ciertos colectivos que son más, digamos, vulnerables, ¿no? Sí, porque hay determinados determinantes de la salud que son psicosociales, que van generando como la puesta en juego de distintas presentaciones. Y sí, la estadística muestra eso.
Nosotros también lo vemos en el hospital. Los adultos mayores. No tanto, pero sí los adultos jóvenes. Claro. Los jóvenes, los adultos mayores, el colectivo LGTB, ¿no es cierto? Sí. Gente que está pasando por algo mental, ¿no es cierto? Sí, no hay una asociación directa, la verdad, comprobada entre un padecimiento mental y el intento de suicidio. Sí, más determinantes del orden psicosocial, sí, y económico. Digamos, es en los momentos de mayor... En realidad nosotros decimos en los momentos de mayor vulneración de derechos laborales, educativos, económicos, es cuando esto, digamos, empieza a aparecer como distintas problemáticas en la población, entre ellas, por supuesto, el intento de suicidio. Hay otra estadística ahí, el 80%, o sea, los países más pobres tienen 80% más de suicidios. No solamente por el contexto social y cultural de la persona, sino también porque justamente tienen menos dinero para invertir en áreas para prevenir. De prevención, seguramente, sí. Para prevención. También hay 4, digamos, puntos centrales, ¿no es cierto?, que podemos ayudar a prevenir. Restringir el acceso de estas personas a los medios de suicidio. Acá, como hablamos fuera de cámara, un medio muy importante acá que tenemos en Regina son las bardas, ¿no es cierto? Sí. Gran cantidad de suicidios se producen ahí. ¿Cómo te parece a vos que tendría que ser alguna especie de programa o de ayuda para estas personas, o para focalizarnos ahí en el tema de las bardas y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos, qué podemos hacer para que esto disminuya, para que esto pueda disminuir y no generar el impacto? En Regina puntualmente el imaginario social que se ha generado en torno a la barda respecto a esto es bastante alto. La idea sería como empezar, bueno, esto que te decía, empezar a generar, poder de a poco empezar a cambiar este imaginario que hay sobre el uso de la barda. Por supuesto que uno puede pensar en cuestiones más rápidas, que sería, bueno, aumentar la seguridad, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente tendría que empezar a movilizarse un poco el imaginario social que rodea. Esto siempre se hace desde lo preventivo, que tiene que ver con lo cultural, con lo educativo, con lo deportivo, ¿no? Con todas las acciones tendientes a movilizar hábitos saludables. Pero bueno, sí es cierto que es complejo. Que cambiemos esto de que el típico dicho de me voy a tirar de la barda, ¿no? Que a veces jodemos con esto, hacemos chistes, que sea algo también de diversión, de distensión, ¿no es cierto?, de que hagamos actividades recreativas y deportivas, que también los municipios fomenten estos lugares y que se cambie de a poquito el imaginario colectivo, que es difícil, porque ya está como instalado, ¿no? Inconscientemente, obviamente. Sí, es inconsciente, seguro. Sí. Y son conformaciones que se hacen a través de muchos años, que por supuesto y generar políticas sostenidas también es todo un tema en nuestro país, porque las políticas como que van cambiando de acuerdo a los gobiernos, a las tendencias, digamos, de partidos, pero bueno, sí hacer como políticas son sostenidas en cuanto a intentar cambiar este imaginario, ¿no? Y también sacar el tabú del tema, ¿no? Porque muchas veces hablamos, por ejemplo, gente que muere un familiar, ¿no? Por esto, no se habla tanto como un accidente de tráfico, por ejemplo, ¿no? Es como un tema tabú, no voy a hablar, ¿viste? Es como, y bueno, hay que sacarle también el tabú a esto que es importante. Sí, pasa muchas veces que se habla de una cuestión hereditaria, cosa que no es real. Lo que sí puede llegar a pasar es lo que vos decís, ¿no? Se empieza, como son temas tan dolorosos, tan poco tocados en las conformaciones, en los grupos primarios, en las conformaciones familiares, empieza a pasar que digamos, cuando alguien tiene como un dolor, se empieza como a identificar a esas personas, digamos, que resolvieron un dolor a través del suicidio, y esto puede como provocar. Entonces siempre la idea es como trabajar en la historia personal cuando pasan estas cosas y en las historias familiares. Uno, digamos, por supuesto que es sumamente doloroso y difícil, pero sí es cierto que es importante que en los vínculos se ponga como en palabras ese sufrimiento, y que se pueda poner en palabras resoluciones positivas también al sufrimiento, digo, que no se piense como la salida es solamente eso, ¿no? Tal cual. También es una de las muertes, me parece a mí, que más afecta a nivel psicológico y emocional a las familias, ¿no? Porque uno se queda con eso de, podría haber hecho algo y no lo hice, o hay una señal que no detecté,
Sí. Entonces creo que es muy necesario el apoyo también a la familia después. Sí, sí. Bueno, estas leyes que yo te decía al principio prevén, digamos, la posvención, que es el acompañamiento a la familia. Nosotros en general, cuando pasa alguna situación, que por supuesto, bueno, en general en Regina circula, siempre esperamos a la familia y le damos como una prioridad en la atención. Porque sí, el acompañamiento en la posvención es sumamente importante. Tenemos en pantalla también los números para llamar por asistencia, ¿no es cierto? Directamente al hospital, pueden llamar al número del hospital 4461-277, al interno 124. O al 107, que es la guardia. Bien, perfecto, 107 que es la guardia, o para asistencia provincial las 24 horas al 135, ¿no? Puede llamar la persona que está pasando por una situación así vulnerable o un familiar que se está dando cuenta de alguna señal de estas que estamos hablando, ¿no es cierto? También hay ciertos organismos que pueden difundir y también prevenir de alguna manera esto. Policías, bomberos, medios de comunicación. Y es importante también que se hable desde estos lugares, porque son básicamente los primeros que intervienen, ¿no? Por ahí la policía, los bomberos en estos casos, y es importante que ellos también tengan la información a mano. Sí, sí, en general nosotros tenemos la suerte que son instituciones muy formadas, y por ahí cada vez que se han hecho alguna capacitación en la localidad, bomberos y policías son, digamos, el personal de rescate, el personal de la guardia, del hospital en general, se interesan en las problemáticas. Así que en eso, digamos, nosotros podemos dar prueba de que están capacitados, y sobre todo, bueno, en lo que es el personal de mediación, ¿no? En algunas situaciones, sí, en la localidad hay gente muy formada. Eso es muy importante también. Hablamos antes de signos de alerta, ¿no? Que nos podemos dar cuenta de que una persona está pasando por una situación difícil y puede tender a, bueno, esto, ¿no? Suicidarse. ¿Qué pasa si identificamos en esa persona estas señales de alerta y hablo con la persona y la persona me dice, sí, pero no quiero? No, estás equivocado, no quiero recibir asistencia, no quiero ir a un psicólogo, no quiero ir al hospital. ¿Qué hacemos ante esta situación? En principio, nosotros lo que recomendamos es acompañamiento permanente. Digamos, uno si detecta alguna situación y la persona no accede a alguna consulta, es hacer un acompañamiento 24 horas. Y bueno, intentar hablar. Es muy difícil si no hay una situación como forzar, porque bueno, uno también entiende que, digamos, que no es lo ideal, pero bueno, sí, en principio acompañar y bueno, y estar por ahí, esto de ofrecer la oreja, no tanto hablar uno, sino ofrecer un poco la oreja para que el otro pueda hablar y ver si en algún momento accede a la consulta. En el momento que accede a la consulta, la idea es ir por guardia. Bien. 24 horas. Bien. ¿Cómo se manejan ustedes en el programa de salud mental del hospital? ¿Cómo funciona? Respecto a esto me decís eso en general. En general, sí, y nosotros en general las situaciones se captan por la guardia, el médico de guardia evalúa la situación, si la situación amerita una intervención urgente clínica. Bien. Primero es el soporte vital, digamos, que se hace en la guardia, y después nos convocan. Nosotros tenemos pasivas las 24 horas, y bueno, convoca la pasiva para hacer la evaluación. Y ahí se evalúa si requiere internación, si hay acompañamiento. A veces, digamos, la situación puede ser grave, pero no conlleva una internación, porque en la guardia se evalúa que hay familia continente, digamos, y a veces es mejor que la persona quede en su entorno acompañada por sus afectos en una situación de internación hospitalaria. Pero bueno, sí es cierto que está la posibilidad, y eso lo evalúa el personal de guardia. Bien. Y después, bueno, el servicio de salud mental funciona en el hospital en general de mañana, y siempre hay alguien que puede brindar asesoramiento en caso de que vayan por puerta a consultarnos por alguna situación. Bien. O si no, llamar al número de teléfono, como está en pantalla. Llamar por teléfono, sí. Siempre es preferible que vayan por una cuestión de que uno puede como asistirlos directamente. Y evaluar otras cuestiones. Exacto. ¿No? En una entrevista, que telefónicamente, pero bueno, sí, está la posibilidad. También hay otro tema que a veces pensamos que es una sola cosa la que indica que la persona puede llegar a, ¿no es cierto?,
Y en realidad es un montón de cosas, ¿no? Una acumulación de cosas que van haciendo que la persona cada vez tenga más tendencia, ¿no? Hay como una... Sí, es variable, ¿viste? Cuando yo te decía, y bueno, nosotros como siempre vemos más el caso por caso que la estadística, pero sí es cierto que no es que ante un primer problema aparece una idea suicida, siempre hay un conjunto de cuestiones que hacen que la persona siente que ya sus mecanismos de defensas como para lo tolerable ya no están funcionando, ¿no? Sí, y también hacer hincapié en que las personas que lo intentan y sobreviven a ese intento pueden recurrir más veces y es más, la estadística dice que pueden llegar a... son más propensos a recurrir más veces, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que también no hay que creer en el prejuicio de que alguien es suicida toda la vida, digamos, ¿no? Porque si no, también caemos como del otro lado. Sí. Quien hace un intento y recibe tratamiento, por lo general no vuelve a intentarlo, es muy variable, pero también salir de ese estigma, ¿no? Del temor de que porque alguien lo intentó volvería a intentarlo, digamos, tampoco funciona así. Exacto. Bien, gracias Jessica por pasar por acá, por permitirnos hablar de esto, que es tan importante, ¿no es cierto? Bueno, gracias. Invitada cuando quieras, obviamente. Vamos a tener más charlas con gente referida a esto, ¿no es cierto? Como vos que viniste del área del hospital, el lunes que viene con Marcelo Mandri, que también es un referente de la red de suicidología argentina. Así que, bueno, nada, la idea es también hablar un poco de esto, como medio de comunicación es importante, así que te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por la difusión y, bueno, sí, cuando quieran nosotros... en el hospital la gente sabe que funciona el programa de salud mental comunitaria. Somos pocos para lo que quisiéramos, para lo que es la comunidad de Regina, pero bueno, siempre hay alguien que pueda brindar una oreja y escuchar ante alguna situación. Bien, gracias de nuevo, Jessica, por venir. Dialogamos entonces con Jessica Hughes, jefa del área de salud mental del Hospital de Villa Regina, sobre cómo prevenir, ayudar y acompañar a personas que estén pasando por momentos difíciles en el marco de mañana, que es el Día Nacional y Provincial, ¿no es cierto?, de la prevención del suicidio. Sumate a LCR Radio. Comunicate al 298 455